Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Efesios capítulo 5, por favor. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, por favor. Busque la escritura en este. Un texto conocido, ya se ha predicado, yo lo he tocado y muchos, pero permítame volverlo a tocar en este día. Efesios capítulo 5, verso 15. Rápidamente, Efesios 5, 15. Mire lo que el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso les dice. Mirad. Vamos, diga conmigo. Ya esa palabra, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir? Pila, abra los ojos, esté atento. Mire, mirad pues, ¿qué debemos mirar? Con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces luego Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, y esta es la frase clave, antes bien que sed llenos, verso 18, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, levante una mano conmigo y diga: lléname otra vez. Vamos, que esto se vuelva un clamor. Vamos, alguien grite y diga: lléname otra vez. Alguien lo puede decir una vez más: Señor, lléname otra vez, lléname otra vez. Que este sea el cántico de alguien sediento. Lléname otra vez, Dios. Aleluya. Alguien alaba a Dios por eso. El llamado de Pablo a esta iglesia es que fueran llenos del Espíritu Santo. Este pasaje conocido, pero debemos mirarlo en esta mañana o en este día a la luz del contexto de este pasaje. Aquí hay un llamado claro de Pablo a la iglesia. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero este verso 18 está colocado en esta carta como una especie de bisagra, de una bisagra que articula una puerta de esta carta. Y esta carta, a partir del capítulo 4, 5 y 6, se vuelve práctica. Los primeros 3 capítulos de Efesios son muy teológicos, pero del capítulo 4 al 6 son muy prácticos. Es cómo vivir una vida cristiana, cómo ser hijos de Dios victoriosos, cómo tener una nueva vida en Cristo, cómo andar como hijos de luz y muchas otras cosas, cómo ser guerreros. Ahí está el famoso pasaje de guerra espiritual. Pero para todo eso, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, si miramos el contexto más directo del pasaje, si usted y yo podemos mirar el contexto más directo de este pasaje, Pablo nos dice en el verso 15, una vez más, ¿qué nos dice Pablo? Mirad. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Éfeso? Mirad, mirad. ¿Pero qué debemos mirar? ¿Qué debemos mirar? Pablo dice por lo menos 3 cosas que debemos mirar. Debemos mirar pues con diligencia cómo andéis. O sea, que lo primero que Pablo nos pide que miremos, cómo estamos andando. Que andemos con diligencia, que no andemos como necios, que no seamos necios. En segundo lugar, ¿qué más nos dice Pablo en el verso 16? ¿Qué debemos mirar? Y aquí hay algo interesante. ¿Qué debemos mirar? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Y por qué? ¿Será que los días que vivimos son malos? Entonces, ¿qué debemos mirar? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Será que estamos aprovechando el tiempo correctamente o lo estamos desperdiciando? Porque la verdad, los días que vivimos son
malos. Son malos. Son días de desafío, de problemas, de pecado, de tanta cosa. Pero ¿qué más nos dice Pablo que debemos mirar? Y esto es como algo tremendo. ¿Qué debemos mirar? Verso 17. No seáis insensatos, sino entendidos. O sea, ¿qué es lo que Pablo dice que debemos mirar? Debemos mirar cuál es la voluntad del Señor. Oiga, y creo que esta es una de las cosas más desafiantes. Entender la voluntad del Señor. Entender. Pero ¿cómo entendemos? Entonces, aquí viene Pablo. ¿Cómo podemos andar con diligencia? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? ¿Y cómo podemos entender la voluntad de Dios? ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Ah, pastor, yo necesito entender la voluntad de Dios. ¿Qué necesito entonces? Vamos, ¿qué necesitamos? Llenura del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos, repito, aprovechar el tiempo, entender la voluntad de Dios? Pues necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces note, yo veo a un apóstol que está queriendo despertar en la iglesia de Éfeso, que está queriendo despertar en aquellos cristianos de Éfeso, que no se contenten simplemente con una experiencia más, sino que anhelen un continuo fluir del Espíritu Santo. El clamor de Pablo, ¿cuál es? Oiga, Pablo está buscando que los cristianos en Éfeso levanten la voz y griten: lléname otra vez. Ah, gracias. Lo que Pablo está buscando es que aquellos cristianos de Éfeso levanten la voz y digan: señores, pero creo que no solo es para los cristianos de Éfeso. Hoy los cristianos de Sincelejo. Vamos, alguien debe levantar la voz. Vamos, apláudale. Vamos, dale gloria. El clamor en este día, ¿cuál es, mi hermano? Pero veamos varias cosas. Primero que todo, ¿qué no es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué no es la llenura del Espíritu Santo? Escúcheme bien, ¿qué no es? Vamos a responder primero esta pregunta. ¿Qué no es? ¿Qué no es la llenura? Pablo quiere que los cristianos de Éfeso le den valor a la llenura del Espíritu Santo. Pablo quiere que los cristianos le den valor, que valoren lo importante de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué dice Pablo? Lea conmigo el verso 18 nuevamente. Mire el llamado y el contraste que Pablo hace. Muy conocido este contraste. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo les está diciendo: no se emborrachen, hermano. ¿Por qué cree que Pablo les dijo esa frase? ¿Por qué cree? Vamos a hacer un estudio de la palabra sencillo. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué Pablo le está diciendo a los cristianos de Éfeso que no se embriaguen con vino? Note, ¿a quiénes les está hablando Pablo? A los cristianos que vivían ¿en dónde? Detengámonos. Entonces, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted estudia y lea la Biblia, tiene que hacer preguntas y tiene que hacer algunos estudios. Entonces, Pablo le está hablando a los cristianos que están en la ciudad de Éfeso, a cristianos de Éfeso. ¿Cuál es la característica principal de Éfeso? ¿Por qué era conocida Éfeso? Entre muchas cosas, Éfeso era una ciudad multicultural, próspera económica, pero sobre todo, ¿por qué era conocida Éfeso? Señores, Éfeso era conocida porque era la sede de la gran Artemisa de Asia, Diana de Éfeso. La gran diosa, que la Biblia habla, Hechos habla mucho de Diana. Diana de Éfeso era una potestad muy venerada. Pero ¿cuál era la característica principal del culto de Diana a los efesios? Es que el culto de Diana a los efesios era un culto de mucho pecado, promiscuidad, pero sobre todo de embriaguez. De embriaguez y de orgías.
Es muy probable y es muy seguro que muchos de los que se convirtieron, ¿de dónde venían? Venían de ese culto. Pero es muy probable que aunque dejaron de adorar a Diana de los Efesios, dejaron de ir al culto, pero todavía les gustaba tomar. Como algunos en Sincelejo. Como muchos de nosotros que venimos al culto y todavía nos gustan cosas del mundo. Como muchos de nosotros. Sí, Dios, a lo mejor tú ya no vas a ídolo, a lo mejor ya no te acuestas con otro, pero hay otras cosas que te gustan. La iglesia de Éfeso vivía en una ciudad inmoral, donde la embriaguez era común. El culto, la religión pagana patrocinaba eso. Muchos cristianos o mucha gente que se convirtió a Cristo fue rescatado de esa religión con libertinaje, con placeres carnales. Entonces, ¿qué es lo que Pablo desea que los cristianos de Éfeso abandonen? Pablo está diciéndole a los cristianos de Éfeso: abandonen la carnalidad por completo y anhelen algo que es superior. Ustedes han experimentado el vino, ustedes han probado la embriaguez, ustedes han probado, pero hay algo superior. Aleluya, hay algo superior. Yo vengo a decirle, hay algo superior y es el Espíritu Santo. Tú has experimentado otras cosas del mundo. Con ese ánimo de algunos, la cara de ánimo de algunos, Dios mío. Vamos, alguien póngale ánimo. Yo quiero saber si aquí hay gente hambrienta por el Espíritu Santo. Vamos, alguien grita amén a eso. De verdad. Alguien aquí quiere el Espíritu Santo. No, de verdad. Seguro. De verdad. Aleluya. Oh, santo. Pero pastor, ¿por qué me pregunta? No, de verdad. Porque usted me dice amén, ¿por qué? Pero de verdad en esta mañana usted está hambriento. Por el Espíritu Santo. De verdad tú sabes que necesitas al Espíritu Santo. Oh, Señor, lléname otra vez. Entonces, ¿qué no es la llenura del Espíritu Santo? Rápidamente, no es una experiencia de sentir algo especial. Hay gente que ha confundido ser lleno del Espíritu Santo con una experiencia. Pastor, yo quiero sentir. No. No se trata de sentir algo especial. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de sentir algo, de que se me paren los pelos, hermano, de que me erice, de que no. No es un acto de la carne que debo hacer para que algo suceda. Uy, pastor, me tengo que esforzar. No es un acto tuyo de la carne para que algo suceda. No es un acto de tu carne. Usted no lo provoca. Yo no lo provoco. No es ser sellado por el Espíritu Santo. El propio Pablo habló del sello del Espíritu. Eso es una marca, pero ser lleno no es sellado por el Espíritu Santo. No es una opción. Otra cosa de la llenura, no es una opción, es un mandato. Gracias. La llenura del Espíritu Santo no es una opción. Bueno, si a mí me parece, es un mandato. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Veamos rápidamente. ¿Qué es la llenura? Aquí es donde está lo importante de observar con cuidado Efesios 5:18. Como es tan conocido el pasaje, como es tan leído y tan predicado, ya usted le perdió el interés. Ya es lo mismo. Pero
Si usted logra vencer lo conocido y abrirse, a lo mejor Dios te puede bendecir. Porque entonces cuando yo voy a este texto, nuevamente póngale el ojo al verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Esa frase, sed llenos, tenemos que detenernos y tenemos que entrar en un terreno un poquito complicado para todos, para mí, para usted, pero que hay que hacerlo y vamos a intentar hacerlo bien. Los expertos en gramática griega del Nuevo Testamento nos dicen que aquí hay una joya que debemos prestar atención, que usted en el español, en su Reina Valera o en la Biblia que lea, lo pierde por alto. Y por eso es que pierde el impacto, y por eso es que ni le tenemos cuidado, ni sabemos lo que Pablo, porque obviamente no somos expertos en gramática del Nuevo Testamento. Pero los expertos nos dicen dos cosas, póngale cuidado. Sed llenos es un verbo que en gramática griega está conjugado de dos maneras. El verbo es plerouste, sed llenos, el llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Pero este verbo está conjugado de dos maneras. Es un verbo que está conjugado en voz pasiva. Escúcheme bien, en voz pasiva. O sea, la traducción correcta de este texto debería ser sed llenados. Sed llenados. ¿Y qué significa la voz pasiva? ¿Qué significa la voz pasiva en la gramática griega? Significa que la acción de llenar una vida no la produces tú, es de Dios. Aleluya, gracias. O sea, el sujeto de la acción no somos nosotros. Nosotros no somos lo que manufacturamos, lo que provocamos. Es Dios quien nos va a llenar. La llenura del Espíritu Santo no es algo fabricado. No es algo creado por el hombre. Usted no puede crear llenura del Espíritu Santo. Yo no la puedo crear. Es Dios quien la va a hacer. La llenura descansa en la acción de Dios. Gracias a Dios. Vengo a decirle, la llenura descansa en la acción de Dios. Vamos, alguien puede aplaudir a Dios acá. La voz pasiva, la conjugación en la voz pasiva entonces nos habla, repito, que el sujeto de la acción de llenura no somos nosotros, es Dios. Es Dios quien te quiere llenar por su promesa y su palabra. Pero en segundo lugar, este verbo en la gramática griega también es un verbo que está en imperativo en tiempo presente. Es un imperativo en tiempo presente. ¿Qué significa esto? Cuando los griegos ponen los verbos en imperativo, o cuando ponían los verbos en imperativo tiempo presente, ¿qué es lo que están diciendo? Tiempo presente, ¿qué significa, señores? Que es una acción siempre, continua. No es para mañana ni fue ayer. Tiempo presente es que en el presente siempre tienes que estar lleno. Gracias. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. O sea que pudiéramos traducir también este texto de la siguiente manera. ¿Cómo sería la traducción correcta? Estad siempre siendo llenados por el Espíritu Santo. Estad siempre siendo llenados por el Espíritu Santo. O sea que la experiencia de llenura no es la experiencia del ayer. Y aquí es donde está el error. Por eso es que los cristianos, al no conocer gramática, usted y yo que no la conocemos, perdemos de vista lo que Dios nos está diciendo. Y algunos estamos contentos. Uy, pastor, el culto de ayer fue tan lindo. Pero Dios no me está diciendo que viva en el del ayer, hoy. Por eso el clamor de esta mañana sería: lléname otra vez. Vamos, alguien debe aplaudirle. Alguien debe alabarle.
O sea, se lo quiero ilustrar de otra manera para resumir. Ser lleno del Espíritu Santo no es como ducharse una vez al año, sino debe ser un baño continuo. Debe ser un baño diario. Diariamente necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. No es una experiencia opcional, la necesitamos. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si usted y yo nos sumergimos en el Espíritu Santo, ¿cuáles serán los efectos y los resultados? Pablo lo dice en el verso 19, 20 y 21. Léalos rápidamente y no me voy a detener en ellos, solo los citamos, lo hemos predicado en otra ocasión. Pero ¿qué es lo primero que cambia cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? Vamos, ¿qué es lo primero que cambia? Y dice el verso 19, lo primero que cambia, ¿qué es? El hablar. Porque tu hablar, ¿cómo va a ser? Con salmos. ¿Usted se imagina que habláramos con salmos? Wow, aleluya. Que habláramos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Señores, en otras palabras, lo primero que va a cambiar será tu alabanza. Tu alabanza es el hablar con Dios. Va a haber adoración diferente, va a haber alabanza. Pero también, ¿qué más va a cambiar? Verso 20, dando siempre gracias. Gracias a Dios por algunas cosas. No, pero yo estoy leyendo por algunas cosas. ¿Y qué significa por todo? No, espérese, usted sabe esa frase, ¿qué significa por todo? Pero usted en su mente, el todo que tiene en mente, el todo que es, todo lo bueno. Y ahí, cuando aparece el dolor, cuando aparecen las batallas, cuando las cosas a uno se le revuelcan, entonces, ¿qué hay que decir? ¿De verdad usted dice gracias? No, pero ¿de verdad? ¿De qué nos llenamos los cristianos cuando las cosas se nos cambian? A veces de quejas, de cuestionamiento. Ay, Dios mío, ¿y por qué me pasa esto? Pero entonces, ¿qué evidencia, qué necesitamos para dar? De verdad, humanamente, yo lo entiendo, no critico, es muy difícil. Pero entonces, ¿qué necesitamos para dar gracias aún por aquellas cosas? Aún cuando usted pide y clama. ¿Cuántos han orado? Escúcheme, tú tienes que saber y entender algo. Dios siempre responderá oraciones. Espere, cálmese. Dios siempre responderá oraciones, pero no siempre responderá como usted quiere, ni como yo quiero. No siempre responderá, pero Él siempre responderá. Pero pastor, ¿pero por qué aquella crisis? ¿Pero por qué este dolor? Pero Él responderá. Aleluya. Vengo a decirle a alguien que me está escuchando, sentado acá o en la casa, Él responderá. No responderás como tú esperas, pero responderás. Aleluya, aleluya, responderá. Yo vengo a decirle a alguien que responderá. Él responderá. Habrá gratitud. Y el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál será el otro resultado de la llenura? Habrá obediencia y temor de Dios. Señores, el clamor en estos días, entonces, ¿cuál debe ser de la iglesia? No escucho. ¿Cuál debe ser el clamor? Pastor, ¿y por qué necesitamos? Bueno, ya vimos una razón fundamental. ¿Por qué? Porque es que esto es un mandato. O sea, usted no puede vivir con el baño de hace 2 meses. Hoy tiene que bañarse.
Bueno, a algunos les gusta bañarse cada... Pero hoy necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Por favor, quiero terminar. Quiero ir a un pasaje donde esto teológico o esto práctico de Pablo lo vemos en acción. Vaya conmigo a Hechos 4, por favor. Rápidamente, Hechos 4 para cerrar esta hora. Hechos 4, Pedro y Juan, los apóstoles, en el nacimiento de la iglesia, van a orar al templo. Allí en el templo está el famoso cojo de la hermosa. Pedro se levanta con autoridad, suelta una palabra, aquel cojo se sana, salta, alaba a Dios, todo el pueblo se conmueve, toda la ciudad se conmueve, se reúnen, Pedro les predica y dice que como 5,000 se convirtieron. Pero en el capítulo 4, señores, producto de aquel milagro, producto de aquella acción, se levanta guerra. ¿Qué se levanta? Se levanta amenaza. ¿Qué se levanta? Amenaza, señores, y vienen sobre los apóstoles o sobre los discípulos aquellos hombres y les echan mano. Y mire lo que dice el verso 3, Hechos 4:3, rápidamente. Y les echaron ¿qué? ¿Y a dónde fueron a parar? Ay, venga, escúcheme, ¿a dónde fueron a parar? A la cárcel. Los que están predicando, los que están sirviendo, los que acaban de levantar por la autoridad de Jesús, no por ellos, a un cojo, a un paralítico que lleva muchos años ahí, los que son servidores, ¿a dónde están ahora? ¿A dónde van a parar? Dios mío, ¿y qué pensaría la gente si fuera esta época? ¿Qué dirían las redes sociales? Yo no sé quién le metió eso a la iglesia de Cristo. Yo no sé quién le metió eso en el concepto a la iglesia. Señores, escúchame bien, los que estuvieron en el Diré durante todo este mes tuvieron que aprender alguna cosita. Y una de las cosas es que la fe, óyeme bien, hay veces que la fe te libra, pero hay otros días. Mire lo que dice, lo que aprendimos en Hebreo. Dice que algunos por la fe fueron angustiados, torturados, fueron aserrados. ¿Leyó la parte? La tradición dice, por ejemplo, que el profeta Isaías, un hombre del talante de Isaías, ¿cómo murió? Aserrado. ¿Usted sé que es aserrado? ¿Qué dirían las redes sociales en este día de Isaías? ¿Cómo? El profeta muere aserrado. ¿Y sabe que ese es el estrés que vivimos los cristianos? Usted mismo y yo. Porque en vez de ser una comunidad de restauración y de apoyo, no. Los que están predicando, ¿dónde están ahora? Están en la cárcel. ¿Pero cómo así? ¿Pero por qué? Están allí en la cárcel. Hay momentos que como que se entran en cárceles. Pero ¿cuál es el objetivo realmente de las tinieblas? Porque las tinieblas está usando a estos del Sanedrín. El objetivo no es meterte en una cárcel. ¿Cuál es el objetivo realmente? ¿Detrás de qué va? Ah, venga iglesia, ¿detrás de qué va? Sí, señores, muy bien, muy bien. No es que tú estés en ese problema que estás. No, eso solamente es una excusa. Porque las tinieblas va detrás de algo más grande. Y entonces los meten en las cárceles, los confrontan, le dicen, dígame, ¿en qué autoridad? Bueno, es bastante amplio, no puedo detenerme ahí. Pero mire el objetivo. El objetivo, esta gente se da cuenta que la señal que han hecho es muy grande. Dicen, no podemos. Oiga, es una evidencia que este hombre se ha levantado. Pero entonces dice el verso 17, Hechos 4:17, obsérvelo, Hechos 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. ¿Para qué? Eso. Amenacémosles para que ¿qué? Para que no hablen de aquí en adelante. ¿Cuál es el objetivo de las tinieblas contigo? Vamos, ¿cuál es el objetivo de los problemas?
¿Cuál es el objetivo de las cárceles que vivimos? ¿Cuál es el objetivo de los rollos, de los problemas, sean globales, personales, económicos, de lo que sea? ¿Qué es lo que las tinieblas quieren contigo? Vamos, pero dígalo, Dios mío. ¿Sí? Es lo que quieres, callarnos. Sí. ¿Y qué significa que no hables más? Es decir, que te calles, que no sirvas, que dejes de servir a Dios, de predicarle a otros, de llamar a otros, de orar por otros. Oiga, nos quiere callar. Y entonces, verso 18, llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablase. Otra vez, les intimaron. ¿Qué es intimarle? Sembrarles temor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no hablasen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le dijeron: no, señores, juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios, porque vamos a obedecer a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Verso 21, entonces otra vez, ellos les ¿qué? Señores, hay amenazas. Diga conmigo, amenazas. Oh, hay amenazas. ¿Será que usted vive amenazas hoy? ¿Será que tenemos amenazas hoy? ¿Amenazas de qué tenemos, señores? Desde lo grande, global, hasta lo personal. En el mundo hay amenaza de guerra, hay amenaza de crisis económica, hay amenazas del futuro. Pero en tu vida personal habrá amenazas. Hay amenazas de deuda. ¿Alguien tiene amenazas de deuda aquí? Amenazas de escasez, amenazas de enfermedad, de diagnósticos. ¿Tendrá amenazas alguien? Amenazas de crisis, amenazas de divorcio, amenazas de ideología. Tenemos amenazas. Oiga, ¿y qué va a pasar? Y entonces las amenazas que buscan. Por eso cuando usted está en problemas, cuando alguien tiene problemas, ¿qué es lo que hace normalmente? Pastor, yo dejo de venir al culto, yo dejo de adorar, yo dejo de servir, yo dejo de predicar, ya no hago mi casa, no. Yo creo que no. Necesitamos hablar la palabra. Pero pastor, las amenazas son fuertes. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, ¿cómo terminamos esta mañana? Señores, a esta gente la soltaron. ¿Y qué fueron los que se fueron inmediatamente a hacer? Un texto también conocido. Me encanta porque dice el verso 23: y puestos en libertad. Aleluya. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Hay que unirse con gente de oración. Hay que unirse con guerreros de oración. Y contaron todo lo que los sacerdotes habían hecho. Y dice el verso 24: y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron la voz. Oraron. Porque ellos sienten la amenaza. Y ellos hacen una oración. Pero mire, vaya conmigo a la oración final, verso 29. Es una oración maravillosa. No me quiero detener porque quiero cerrar acá. Verso 29. Mire lo que dice el verso 29. Y ahora. Aleluya. Y ahora, Señor, mira que. O sea, ignoramos las amenazas. O sea, yo tengo amenazas. Hay amenazas. Y el diablo, ¿qué le está diciendo a uno cuando tiene amenazas? Silencio. No hable. No predique más. Deje de hacer caso. Deje de estar en los discipulados. Deje. Suelte. Y uno siente las amenazas. Porque las amenazas, ¿qué te están diciendo? Te voy a hacer algo. Te voy a matar. Te voy a encarcelar. ¿Cuál cree que eran las amenazas que le dijeron a ellos? Si siguen así, los vamos a volver a meter. Pero la próxima vez en la cárcel, ¿qué les va a pasar? Los vamos a matar. ¿Y usted qué cree? Que el diablo susurra a veces. ¿Alguien ha oído eso? ¿De verdad alguien ha oído que el diablo le ha dicho: te vas a morir, voy a acabar? Alguien dice: ese matrimonio se te acabó, esa economía no va a levantar cabeza. Amenaza. Pero entonces, cuando yo me siento amenazado, ¿qué necesito?
Entonces orar. Pero mire lo que dice el verso. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que quite las amenazas. No, esto es lo interesante. ¿Qué es lo que le dijeron? Concede a tus siervos que con todo denuedo. Pero deténgase en la palabra. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Denuedo. ¿Y qué es denuedo? Valor. Valor. O sea que necesitaban los discípulos. Porque ellos sintieron, porque la amenaza le quita a uno el valor. Pero entonces, danos valor. No importa, con amenaza y todo. Con amenaza y todo. Vamos a predicar en este final de año. Vamos el año entrante a predicar. Vamos, vamos, vamos. Alguien aplaude a Dios acá. Oh, ¿qué necesitamos para días desafiantes? Wow. ¿Qué necesitamos para días desafiantes? Escúcheme, los que están acá, los que están en casa escuchándome. Toda esta crisis global de los últimos años, ¿qué es lo que hizo con nosotros? ¿Ah? Quitarnos el valor, callarnos. Es más, hay gente que quedó y por el miedo y por todo callada. No sirven. Pero entonces, ¿qué evidenció eso en nosotros? Que descuidamos el Espíritu. Entonces yo le estoy diciendo, yo no critico ni juzgo a nadie. Yo hablo por mí, yo le digo, Señor, necesito volver al Espíritu Santo. Usted no piense en otros, piense en usted, porque tal vez usted está igual. Pero usted levanta el clamor y le dice, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos, ¿qué? Pero esos todos, ¿quiénes son? Ahí está Pedro. Pedro ya había sido llenado del Espíritu Santo, pero nuevamente es llenado, porque necesitaba otra vez. Porque Pedro y Juan, ¿qué sintieron? La amenaza. Pedro y Juan sintieron la amenaza y sintieron cómo les querían amordazar, frenar, como ya hemos dicho acá, que no hablaran. Pero ellos dijeron, no, necesitamos al Espíritu Santo. Y entonces todos fueron llenos. ¿Y cuál es el resultado? Hablaban, diga conmigo, hablaban. El resultado es que tenían valor para servir. En este final de año vas a hablar, vas a servir. De cara al año entrante vamos a hablar, vamos a servir. No, pero aplaudan a Dios. Vamos a multiplicarnos. Los grupos se van a multiplicar, las casas se van a multiplicar, los discípulos se van a multiplicar. Algunas casas yo sé que Dios las va a abrir para cosas. Usted va a invitar gente a esa casa porque su casa va a ser una casa de salvación. Wow, alguien me está escuchando. Su casa no solo va a ser su familia, usted va a salvar vecinos a alguien. Gracias por lo que dicen, amén. Yo siento que viene una temporada tremenda del Espíritu Santo. Se acabó el temor que el diablo quiere amordazarnos. Oh, tú y yo, ¿qué vamos a tener? De nuevo. Pero el de nuevo no lo da la iglesia. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. En días peligrosos como estos, en días desafiantes como estos, necesitamos el Espíritu Santo. Entonces vamos a tener que meternos con Dios. Vamos a tener que buscar más. Yo creo que en este final de año no se distraiga. Trate de buscar más del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos da valor. Y le decimos al Señor, ¿cuál es el clamor?
Eso, ¿cuál es el clamor? Alguien puede decirle a Dios eso, levantar sus manos y decirle: lléname otra vez.